Capítulo 15. Plaquetas, sistemas de coagulación y fibrinólisis. López Chicharro y Lucía Mulas. Distintos estudios han encontrado una relación entre la desestabilización del control fisiológico de la hemostasia, figura 15.1, y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Así, la angina de pecho, el infarto de miocardio y la muerte súbita se han asociado a la formación de trombos en las arterias coronarias, de manera que se piensa que alrededor del 70% de los casos de muerte súbita relacionados con el ejercicio pueden ser atribuidos a la oclusión de una o más arterias coronarias por trombos plaquetarios. De los marcadores utilizados para valorar la activación de la coagulación, quizá la concentración plasmática de fibrinógeno sea el que mantenga una relación más estrecha respecto a la enfermedad cardiovascular y los fenómenos isquémicos. Otros marcadores asociados con la presencia de enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio e ictus son el factor 7 y el factor 8, así como los marcadores de formación de fibrina. Además, tanto el tamaño como el número de las plaquetas se han relacionado con la incidencia de enfermedad coronaria, independientemente de la edad, nivel de lípidos plasmáticos, valores de la presión arterial y hábito de tabaco. Los agregados plaquetarios intracoronarios, así como el espasmo de las arterias coronarias, debido a un aumento de la liberación de tromboxano A2 a partir de las plaquetas activadas, son factores que han sido involucrados en casos de muerte súbita durante el ejercicio. Hay que resaltar que la evidencia de las investigaciones sugiere que el riesgo de enfermedad isquémica no solo está afectado por una activación mayor de la coagulación, sino también por un descenso del potencial fibrinolítico. La enzima principal del sistema fibrinolítico es el activador tisular del plasminógeno que cataliza la conversión del plasminógeno a plasmina disolviendo la fibrina. El principal factor inhibidor del tPA es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que uniéndose al tPA forma un complejo inactivo. Pues bien, tanto el descenso del tPA como el aumento del PA1-1 también se ha asociado a enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y mortalidad. Se ha observado que después de la realización de un ejercicio de máxima intensidad se produce una activación transitoria de la coagulación sanguínea y de la agregación plaquetaria compensadas con un aumento de la fibrinólisis, así como una disminución de la sensibilidad plaquetaria a la presta-sielina. No obstante, no existen pruebas objetivas de que tales alteraciones en el mecanismo de la hemostasia supongan un mayor riesgo de aparición de trombosis aguda por la población sana, a no ser en todo caso que existan factores de riesgo asociados, como consumo de tabaco, anovulatorios o sustancias dopantes. Sin embargo, en pacientes con enfermedad coronaria, el ejercicio físico de alta intensidad puede provocar la lesión de una placa y facilitar así la formación sobre esta placa de un trombo plaquetario. Para minimizar este riesgo, las
Personas con enfermedad coronaria deberían entrenar preferentemente a intensidades moderadas y evitar los esfuerzos físicos intensos. Por otra parte, y en apoyo de los beneficios de la realización regular de actividad física sobre la salud, distintas investigaciones han sugerido que el entrenamiento físico aeróbico provoca como adaptaciones una disminución de la agregación y de la activación plaquetaria, aumentando la sensibilidad plaquetaria al PGI2, así como un mayor incremento de la actividad fibrinolítica, lo que en conjunto mejora el balance hemostático. Tabla 1. Función plaquetaria. La realización del ejercicio físico aumenta el recuento plaquetario periférico, justificándose este hecho por la liberación de plaquetas de Poole esplénico y de otros lugares de atrapamiento temporal como la médula ósea y el lecho vascular pulmonar. Este aumento en el número de plaquetas es transitorio, retornando con rapidez a los valores basales. Si bien, después de ejercicios de alta intensidad, el aumento en el número de plaquetas circulantes puede persistir durante más tiempo. Figura 15.2. Algunos estudios han observado que este aumento en el número de las plaquetas solo ocurrirá de manera significativa cuando se realizan altas intensidades de ejercicio. También se ha observado después de ejercicios de fuerza. Esta consideración refuerza la teoría de que la intensidad del ejercicio es el principal determinante de la respuesta de las plaquetas al ejercicio. Además de aumentar el número, las plaquetas también aumentan su tamaño, habiéndose demostrado que estos elementos de mayor volumen presentan una mayor actividad y que parecen corresponder a subpoblaciones jóvenes. Por otra parte, se ha demostrado que el entrenamiento físico regular provoca como adaptación una disminución del número de plaquetas circulantes y una disminución de la extensión o amplitud de la distribución plaquetaria, lo que es indicativo de una población homogénea de trombocitos menores y menos activos, probablemente debido a que los trombocitos más grandes, que son más activos en el proceso de coagulación, han sido eliminados de la circulación. La consecuencia de este proceso es el descenso del platelécrito. Además, se ha comprobado que después de un periodo de entrenamiento físico aeróbico se produce una atenuación en el incremento del número de plaquetas en respuesta al ejercicio intenso. Cuando las plaquetas son activadas, expresan dos receptores de glucoproteínas, permitiendo la interacción de plaquetas con plaquetas y de plaquetas con la pared de los vasos sanguíneos. La activación plaquetaria provoca la secreción de gránulos alfa y de sustancias vasoactivas, como el tromboxano, ATP, ADP, AMP, AMP-C, fibrinógeno y serotonina. Esto provocará un mayor reclutamiento de plaquetas y una mayor adhesión entre ellas. Los resultados de los estudios que tratan de discernir si el ejercicio causa o no una activación plaquetaria son conflictivos, no llegando a ninguna conclusión definitiva. La mayoría de las investigaciones analizan la beta-tromboglobulina y el factor plaquetario -4, ambos segregados por los gránulos alfa de las plaquetas y considerados marcadores específicos de la activación plaquetaria.
El incremento de la activación plaquetaria es más acentuado en actividades anaeróbicas que en aeróbicas, habiéndose relacionado con acidosis metabólica desarrolladas en actividades físicas intensas con la liberación de FP4 y con la respuesta de las catecolaminas, es decir, con la activación del sistema simpático adrenal. Factores mecánicos y posiblemente microlesiones endoteliales con exposición de colágeno se han esgrimido como causa de la activación plaquetaria como respuesta al ejercicio. Por otra parte, también se ha demostrado que la velocidad del retorno a valores basales es más rápida cuanto mayor sea el nivel de enfrentamiento físico del sujeto. El sistema prostaglandínico también interviene en la activación plaquetaria, de forma que la prostaciclina, producto del ácido araquidónico en las células endoteliales, inhibe la activación plaquetaria. Parece que los niveles plasmáticos de PGI2 aumentan después de ejercicios realizados por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima, pero no en cargas de trabajo menores. Se ha sugerido en este sentido que el aumento de la producción de prostaciclina inducido por el ejercicio sea debido principalmente a un aumento de la síntesis endotelial de precursores endógenos del endotelio y no a un desplazamiento de las N-peroxidasas desde las plaquetas hacia las células endoteliales. Inmediatamente después del ejercicio agudo, la sensibilidad de las plaquetas a la PGI2 está disminuida. Este efecto es significativamente más pronunciado en un ejercicio de tipo anaeróbico en comparación con el ejercicio aeróbico. Por otra parte, el entrenamiento de resistencia aeróbica provoca como adaptación un aumento significativo de la sensibilidad de las plaquetas a la PGI2. En cuanto a la agregación plaquetaria, los resultados difieren dependiendo de la realización de ejercicios cortos e intensos o prolongados y más ligeros, variando la respuesta asimismo con el nivel de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que el tipo de ejercicio realizado y el método de evaluación de la agregación plaquetaria utilizado constituyen las dos principales fuentes de las discrepancias encontradas en los diferentes estudios, en los que se han descrito aumentos de la agregación plaquetaria, no modificaciones o incluso disminuciones en el ejercicio. Entre los posibles mecanismos responsables del aumento de agregación plaquetaria provocada por el ejercicio se han implicado los siguientes: lesión endotelial debido a un aumento del flujo sanguíneo y a la turbulencia de la sangre, dando lugar a la exposición del colágeno subendotelial. Aumento de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas, especialmente de la noradrenalina. Aumento de la temperatura corporal. Acidosis láctica, habiéndose encontrado correlaciones significativas entre la concentración de 1,5 y el aumento de agregados circulantes durante el ejercicio. Parece existir una relación entre el aumento de agregabilidad plaquetaria con el metabolismo anaeróbico durante el ejercicio. Destrucción mecánica de los eritrocitos en ejercicios de larga duración, especialmente durante la carrera, que provocada la liberación de ATP activando la agregabilidad plaquetaria. Nosotros estudiamos la relación entre las modificaciones de la agregabilidad plaquetaria y la intensidad de ejercicio en función del umbral anaeróbico, ya que este fenómeno se ha relacionado con una marcada activación simpático-adrenal y aumento de la concentración plasmática de catecolaminas.
El estudio reveló un aumento significativo de la agregación plaquetaria cuando la intensidad de trabajo correspondía con una concentración de lactato sanguíneo de 4 mm y no en intensidades más bajas, lo que refleja la relación entre el aumento de la agregación plaquetaria y la transición aeróbica-anaeróbica. El incremento de la agregabilidad plaquetaria retornó a los salones normales 30 minutos después de finalizar el ejercicio, estando este hallazgo en concordancia con los estudios realizados anteriormente y que sitúan el regreso a los valores basales de la agregabilidad plaquetaria después del ejercicio intenso entre los 30 y 60 minutos. Figura 15.3. Este estudio incide en la importancia de la determinación del umbral anaeróbico para realizar una prescripción adecuada de cargas de trabajo en pacientes cardiópatas en procesos de rehabilitación. Por otra parte, la adhesividad y la agregación plaquetaria en reposo son menores en entrenados, revirtiendo el desentrenamiento esas adaptaciones. En el mismo sentido, la respuesta a agregarte al ejercicio máximo es significativamente mayor en personas no entrenadas, decreciendo regularmente con el entrenamiento. Así, estudios realizados con pacientes cardíacos han encontrado una disminución de la agregación plaquetaria inducida por la adrenalina después de 12 meses de rehabilitación. Además, el entrenamiento regular provoca como adaptación un descenso de la agregabilidad plaquetaria en reposo, como recientemente demostraron Coppola y Coles, después de 12 semanas de entrenamiento aeróbico en sujetos jóvenes. Coagulación sanguínea. La activación de la coagulación sanguínea es el resultado de la formación de trombina y tiene lugar como consecuencia de la formación fibrina. La ruta principal de activación de la coagulación es la extrínseca, siendo el papel de la ruta intrínseca poco relevante en condiciones fisiológicas. Esta vía se activa principalmente al entrar en contacto la sangre con la superficie de las células endoteliales, mientras que la intrínseca lo hace como consecuencia de una lesión vascular que provoca la exposición del factor tisular. Figura 15.4. La mayoría de los trabajos han observado cómo la coagulación in vitro es más rápida después de la realización de un ejercicio físico con respecto a los valores en reposo, habiéndose justificado estos hallazgos por los siguientes hechos. Activación de la vía intrínseca. Esto queda demostrado por el acortamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada. De un 7 a un 33% después de ejercicios sus máximos y máximos, tabla 2. No obstante, otras investigaciones nos han descrito acortamientos después de ejercicios submáximos, realizados al 68% del VO2 máximo, lo que parece indicar que es necesaria una elevada intensidad de ejercicios para provocar una activación significativa de la coagulación sanguínea. Recientemente, Flilber y Coles investigaron modificaciones en la coagulación de la sangre y en la fibrinólisis después de ejercicios de carácter máximo de corta duración, hasta 90 segundos en sujetos sanos. Los resultados mostraron que este tipo de ejercicio no provocaba activación significativa de la coagulación sanguínea, no observando aumentos en los niveles de trombina endógena después de este tipo de actividad.
No obstante, un año antes, Gunga y Coles examinaron la respuesta de los marcadores de la coagulación sanguínea, fibrinólisis y angiogénesis a un ejercicio agotador de corta duración, demostrando que el tiempo de protrombina, factor 8 y dímero D aumentaron durante el ejercicio y permanecieron elevados durante la recuperación. El efecto de un ejercicio máximo prolongado sobre la coagulación persiste al menos durante una hora, produciéndose este hecho tanto en personas entrenadas como en sedentarios. Sin embargo, en reposo el TTPA es significativamente menor en atletas de resistencia que en personas no entrenadas, aunque no todos los trabajos coinciden con esta afirmación. Recientemente, un estudio longitudinal demostró que 12 semanas de entrenamiento aeróbico provocaban un acortamiento significativo del TTPA en personas sanas sedentarias de 20 a 60 años. En contraposición a lo que ocurre con la activación de la vía intrínseca, se han observado, por lo general, modificaciones de la vía extrínseca, evaluadas a través del tiempo de protrombina que permanece estable después de cualquier tipo de ejercicio. El mecanismo por el que se produce una reducción del TTPA, pero no del TP, no está claro. Las modificaciones en el volumen plasmático, el número de leucocitos, la hemoconcentración y el número de plaquetas pueden afectar a los test de coagulación in vitro, pero ninguno de ellos explica por sí mismo las diferencias encontradas entre TTPA y el TP. El incremento del factor 8 puede explicar en parte este hecho, al ser un componente de la vía de coagulación intrínseca evaluada por el TTPA. Hallazgos recientes indican que la vía de factor tisular no está involucrada en la coagulación inducida por el ejercicio. Incremento del factor 7 y de otras seroproteasas. La actividad del complejo del factor 8 medida en plasma in vitro alcanzan un incremento del orden de 200 a un 400% con el ejercicio de alta intensidad. El número de la actividad coagulante del factor 8 parece asociada positivamente a la intensidad del ejercicio de resistencia. El factor 8 también aumenta después de ejercicios de fuerza tanto en alta intensidad y bajo volumen como de menor intensidad y elevado volumen de trabajo, si bien parece más relacionado con el volumen total de trabajo. Este incremento de actividad persiste al menos durante 60 minutos. El aumento de la actividad del factor 8 puede ser atribuida a una mayor activación en la circulación, a un aumento de liberación desde su almacenamiento o a una nueva síntesis del factor 8, pero los mecanismos exactos del incremento no se conocen con exactitud. Hay que resaltar que el aumento de la actividad del factor 8 ocurre tan solo cuando se alcanza un umbral de intensidad de ejercicio, que algunas investigaciones han situado entre el 95 y el 100% del VO2 máximo. Varios estudios han situado el umbral láctico como la intensidad de ejercicio por encima de la cual se produce un aumento significativo de la activación del factor 8. La correlación significativa encontrada entre la concentración plasmática de Lactare y el incremento del factor 8 así lo avalan. La duración del ejercicio también puede tener una influencia decisiva, por lo que ejercicios de mayor duración y menor intensidad pueden provocar también activación de la coagulación. Estos resultados indican que los mecanismos implicados, al menos parcialmente, parecen relacionados también con la activación simpatocoadrenal.
Del mismo modo, el bloqueo parcial de la producción de óxido nítrico también minimiza el incremento del factor 8 inducido por el ejercicio, sugiriendo que la respuesta de la coagulación al ejercicio puede estar relacionada con la producción endógena de óxido nítrico. Aunque el ejercicio induce un incremento del factor 8 y se ha descrito un acortamiento del TTPA, es dudoso que estos cambios reflejen un estado de hipercoagulabilidad en vivo. Puede que el acortamiento del TTPA únicamente muestre una fase previa, más que una definitiva activación de la coagulación sanguínea. Los escasos estudios que encuentran un incremento de los marcadores de formación de trombina avalan la anterior consideración. Por otra parte, los niveles de reposo del factor 8 no son distintos entre sujetos de hábitos sedentarios frente a deportistas de resistencia. Sin embargo, en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, tras 4 semanas de entrenamiento aeróbico, se indujo un descenso de los niveles de reposo de la actividad de factor 8 y antígeno factor 8. También Schuit y Coles observaron que el entrenamiento físico en personas de edad avanzada causaba una elevación crónica de los reactantes en fase aguda. Sobre la base de lo anterior, cabe afirmar que no se conocen muy bien las adaptaciones que sobre la coagulación sanguínea tiene el entrenamiento físico regular. Además de los aumentos del factor 8, se han descrito incrementos del factor 10, así como el del factor 12 tras la realización de un ejercicio máximo, hallazgos no compartidas por todos los estudios. Igualmente, se ha descrito un descenso del factor 7 entre un 13 y un 18% después de la realización de ejercicios máximos, aunque la mayoría de los estudios no encuentran variaciones ni siquiera con el ejercicio de alta intensidad. Por otra parte, el impacto del entrenamiento físico sobre el factor 7 no está claro. Así, estudios recientes no parecen hallar una vinculación clara entre el nivel de actividad física y los niveles del factor 7. Actividad de la antitrombina 3. La actividad de la AT3 disminuye significativamente después del ejercicio agudo, aunque se han descrito igualmente incrementos, lo que podría interpretarse como una compensación del aumento del factor 8. En este sentido, Bartsch y Coles demostraron iras una carrera de 100 kilómetros un incremento de los complejos circulantes trombina-antitrombina 3 sin cambios significativos del fibrinopéptido A, sugiriendo estas modificaciones que la trombina generada fue inactivada totalmente por la AT3 y por lo tanto no aumentó la formación de fibrina. Este hallazgo demuestra la importancia de la AT3 en la regulación de la homeostasis cuando se activa la coagulación durante el ejercicio. Resultados parecidos observaron Dufax y Coles, y Prisco y Coles. De la misma forma, se ha descrito un aumento del factor plaquetario 4 tras la realización de un ejercicio intenso y, por tanto, de la actividad neutralizante de la heparina, lo que constituye un mecanismo desfavorable que entorpece la unión de la AT3 en el endotelio vascular. El desplazamiento de la AT3 por el FP4 liberado localmente durante la activación plaquetaria puede convertirse en un mecanismo favorecedor de la coagulación en el endotelio vascular. Por último, se ha demostrado que en corredores de larga distancia se produce como adaptación un estado de hipocoagulabilidad, resultados consistentes con la evidencia epidemiológica de que el ejercicio aeróbico es beneficioso en la prevención de la cardiopatía isquémica.
Fibrinógeno plasmático. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que la elevación de las concentraciones plasmáticas de fibrinógeno constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente. El fibrinógeno es sintetizado por los hepatocitos, regulando su salida a la circulación sanguínea, sus propios productos de degradación y determinadas citoquinas como la interleuquina 1. Aproximadamente el 80-90% del fibrinógeno del organismo se encuentra en el plasma. El fibrinógeno promueve la agregación plaquetaria, juega un papel esencial en la fase final de la cascada de la coagulación y es uno de los más importantes responsables de la vistosidad del plasma y de la sangre. El fibrinógeno es considerado como una proteína de fase aguda. Los estudios que han investigado las respuestas del fibrinógeno al ejercicio han producido resultados conflictivos. Así, algunos estudios no han encontrado efectos del ejercicio sobre la concentración plasmática de fibrinógeno, otros han demostrado un aumento, mientras que otros descubrieron un descenso. Hay que señalar en este punto que es posible que los estados de deshidratación y expansión del volumen plasmático que se puede dar con el ejercicio pueda justificar estas contradicciones, siendo necesario tener en cuenta las modificaciones del volumen plasmático como respuesta al ejercicio antes de interpretar la respuesta del fibrinógeno. Por otra parte, las diferencias en el protocolo empleado, estado de entrenamiento, salud del individuo y metodología estadística empleada pueden ser también parcialmente responsables de la disparidad de los resultados encontrados. Actividad fibrinolítica. La mayoría de las investigaciones describen aumentos de la actividad fibrinolítica del plasma hasta 5-10 veces inmediatamente después de la realización de un ejercicio intenso y prolongado, permaneciendo elevado durante unos 60 minutos. Se ha descrito una mayor actividad fibrinolítica en grupos de sujetos entrenados con respecto a sedentarios, justificándose este hecho por las mayores cargas de trabajo alcanzadas en los sujetos de mayor capacidad física. El incremento de una actividad fibrinolítica está relacionado tanto con la intensidad como con la duración del ejercicio. Un factor importante a tener en cuenta es que este aumento de la capacidad fibrinolítica del plasma ocurre en tasas submáximas del trabajo de alrededor del 50 al 60% del VO2 máximo, observando correlaciones significativas entre la actividad fibrinolítica y la concentración de lactato plasmático. En este sentido, Szymanski y Pate encuentran que la intensidad relativa del esfuerzo es el principal factor que determina la magnitud del cambio en la actividad fibrinolítica, de manera que a mayor intensidad, mayor actividad fibrinolítica. Se sugiere entonces la estimulación de receptores de la médula adrenal como un posible mecanismo para la liberación del activador del plasmaminógeno, ya que el otro propanol I descendía parcialmente la respuesta fibrinolítica al ejercicio intenso. Otros autores han encontrado que la liberación del TPA ocurre antes de que el aumento de las catecolaminas plasmáticas, sugiriendo que el principal mediador de la liberación del TPA es un mecanismo no adrenérgico, posiblemente la vasopresina. Por otra parte, la duración del ejercicio y el gasto calórico total de la actividad también parece afectar a la actividad fibrinolítica, aunque la intensidad parece más importante que la duración. Hilbert y Coles demostraron recientemente un aumento significativo de la fibrinólisis a los 15 segundos de un ejercicio de carácter máximo, aun cuando no se detectó incremento significativo de la coagulación. Se ha descrito que en sujetos no entrenados la actividad fibrinolítica en reposo es menor que en atletas, y que mejora después de someter a estos sujetos a programas de entrenamiento continuados. Así, los niveles de TPA y PAI-I
en reposo correlacionan con los valores del VO2 máximo, sugiriendo que un aumento de la capacidad aeróbica puede tener un impacto positivo sobre el potencial fibrinolítico, habiendo observado en la mayoría de los estudios un aumento de la actividad del TPA y un descenso de la actividad del PAI-I después de un periodo de entrenamiento aeróbico. Hay que tener en cuenta que 3 meses de desentrenamiento parecen suficientes para revertir la reducción favorable de la actividad del PAI-I observada después del entrenamiento. Por otra parte, en los sujetos entrenados se produce una respuesta fibrinolítica mayor al realizar ejercicio de alta intensidad que en los de hábitos sedentarios. También se ha apuntado que los menos respondedores al ejercicio tienen un mayor riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica. Además, hay que considerar que existe una variación circadiana de la actividad fibrinolítica, de forma que los niveles más bajos de actividad se encuentran en las primeras horas del día, mientras que por la noche se encuentran los niveles más elevados, lo que debe tenerse en cuenta en los programas de ejercicio para cardiópatas. No se han encontrado diferencias en la respuesta fibrinolítica en relación al género, no afectándose ni por la fase del ciclo menstrual ni por la toma de anticonceptivos orales, aunque Lapalce y Coles encontraron que el tratamiento con anticonceptivos orales activaba la fibrinólisis. El aumento de la actividad fibrinolítica se atribuye a los elevados niveles de activador tisular del plasminógeno, que es sintetizado y almacenado en el endotelio vascular. Además de influir de la secreción del TPA, el ejercicio provoca cambios en su sustrato, el plasminógeno. Del mismo modo, se ha descrito descensos del factor inhibidor del activador de plasminógeno, aunque no todos los estudios están de acuerdo con esta afirmación. Se ha observado un aumento de la activación del TPA después de un ejercicio intenso y una disminución de la actividad del PAI, y se ha descrito una relación significativa entre la actividad del TPA y la concentración de adrenalina plasmática durante el ejercicio, sugiriendo este hallazgo que la adrenalina liberada durante el ejercicio estimula la secreción del TPA. En este sentido, se ha descrito un aumento del TPA solo en cargas de trabajo por encima del umbral anaeróbico, hecho coincidente con anteriores hallazgos en los que se describió una relación entre la intensidad del ejercicio y la actividad fibrinolítica. En este sentido, Rankine y Coles observaron que el TPA aumentó significativamente en intensidades de ejercicio superiores a la correspondiente con el umbral anaeróbico. También se han observado niveles más bajos del PAI en estado de reposo en sujetos entrenados frente a sedentarios, sugiriendo que el entrenamiento físico regular disminuye los niveles de PAI en sujetos sanos, exigiendo, eso sí, una intensidad mínima de trabajo para que se produzcan estas adaptaciones. De Paz y Coles estudiaron los efectos del entrenamiento aeróbico y anaeróbico sobre la actividad fibrinolítica, tanto en reposo como en respuesta al ejercicio. Los resultados mostraron una actividad fibrinolítica aumentada en los sujetos entrenados anaeróbicamente con reducción del PAI. Esto supone una menor formación de complejos TPA-PAI, lo que da lugar a una mayor actividad del TPA. Los autores también encontraron que la fibrinólisis estaba aumentada en los sujetos entrenados anaeróbicamente, aunque no se conocen los motivos que lo justifiquen. En este sentido, Janan Delaine y Coles han sugerido que los cambios en el PAI están provocados por cambios en el contenido de grasa corporal. Estos efectos son mecanismos potenciales por los que la actividad física habitual puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, recientemente Coppola y Coles observaron un aumento del inhibidor del activador del plasminógeno después de 12 semanas de entrenamiento aeróbico en sujetos de edad media,
lo que podría sugerir un aumento del riesgo de trombosis. Por último, se ha demostrado también un aumento asociado de los productos de degradación de la fibrina, tanto después de pruebas máximas como submáximas, lo cual indica una lisis de los depósitos de fibrina en los vasos sanguíneos durante el ejercicio. La fuente de esos productos no está aún totalmente clarificada, barajándose como hipótesis los coágulos preexistentes in vivo, coágulos formados en respuesta a un traumatismo inducido por el ejercicio o incluso la formación de fibrina durante la venopunción para la obtención de la muestra sanguínea.